Nuestro viaje esta semana por los espacios naturales de la provincia de Málaga nos lleva a 63 kilómetros de la capital, concretamente a la laguna de Fuente de Piedra, donde este año se ha vuelto a producir el nacimiento de flamencos después de que en el 2005 no se pudiera dar por las escasas precipitaciones. Este enclave, admirado a nivel mundial por los amantes de la ornitología, tiene estos días una escasa lámina de agua de apenas 30 centímetros en algunos puntos, aunque esta es suficiente para demostrar que la naturaleza se adapta al medio, y el medio este año ha atraído a 13.000 parejas de flamencos que comparten espacio con otras 20 especies de aves acuáticas. Pero ¿quién mejor que el director conservador de la laguna para conocer todos los secretos de este enclave único en el corazón de Andalucía? La laguna de Fuente de Piedra es la mayor laguna que en la actualidad se conserva en Andalucía, junto con la de Gallo Canta, las dos grandes lagunas que se escaparon de la desecación de los humedales andaluces. En este sentido hay que pensar también que es una laguna de aguas salinas y temporal, es decir, su nivel de agua depende cada año de las lluvias que tengamos en la zona. Bueno, eso ya fue descrito por Dantín Ceresera, lo que un investigador en los años 40. Estamos hablando de lo que denominaron el endorreísmo bético, es decir, estamos en una zona de yeso, donde sencillamente, por explicarlo de una forma más llana, las lluvias pues van disolviendo los yesos y las sales que hay en el interior del terreno, hasta que llega un momento en que hay un colapso, es decir, un hundimiento, se forma, digamos, una gran dolina, una serie de dolinas, y ese fondo sería el que originaría las lagunas. En este caso, por supuesto, estamos hablando de una depresión importante, porque ten en cuenta que la laguna tiene 1.300 hectáreas, estamos hablando de casi 6 kilómetros de larga por 2,5 de ancha, y por lo tanto, evidentemente, las aguas que llegan aquí a la laguna son no solamente las aguas superficiales, sino también las aguas subterráneas. Precisamente esas aguas subterráneas, al disolver esos yesos, que además tienen sales, pues las llevan a superficie, el agua va a evaporar y las sales van a precipitar, como estamos viendo ahora mismo, es decir, pues se convierte en un desierto de sal cuando no hay agua en superficie. El año pasado la laguna se secó muy rápidamente, estaba hablando de unos 200 y pocos milímetros de precipitación todo el año agrícola, cuando la media de la zona son 450, de octubre a septiembre. Este año pues, estamos comparativamente mejor que el año pasado, estamos en 330 milímetros, pero la verdad es que desde ahora hasta septiembre las previsiones meteorológicas en nuestras latitudes es que haya poca lluvia. Por lo tanto, estamos también en un año seco, comparativamente mejor que el año pasado, y eso ha permitido pues, que la laguna pues, haya mantenido un nivel de agua máximo de unos 30 centímetros y que para final de mayo se haya terminado de secar. Visitar las aves acuáticas que pueden visitar la laguna de Fuente de Piedra pues cambian a lo largo del año, es decir, tenemos una especie por un lado que está en su presencia constante, donde podemos incluir incluso el flamenco también, cholitesco, los aranas de real, es decir, el pato azulón, la focha, etcétera, ¿no? Y después hay otra serie de especies que son características del invierno, como es el caso de la grulla y la gran diversidad de patos que nos pueden visitar. Y después otras que son típicamente estivales, de periodo reproductor, como es el caso de la pagaza piconegra, que la tenemos por aquí nidificando ahora. Pues bien, además de esta especie, dependiendo de que el año sea húmedo o no, es decir, los años muy húmedos, que la laguna puede alcanzar más de 1 metro de nivel de agua, aparte aparecen aves buceadoras, estamos hablando de la malvacía, estamos hablando de pato colorado, de zampollines, somormujos, porrones, y así ya estamos hablando de una serie de especies que al ser buceadora necesita por supuesto un nivel de agua alto, donde evidentemente este nivel de agua elevado permite la producción de plantas sumergidas, de otra especie de zooplancton, de las cuales se alimenta incluso pequeños invertebrados, de los cuales se alimenta estas aves. El flamenco es la ave estandarte de Fuente de Piedra. La ley de la reserva fue uno de los motivos por el cual se declara la laguna de Fuente de Piedra para conservar la colonia de reproducción de flamencos. La situación en la cual nos encontramos ahora mismo es sencillamente de que la laguna, como estamos viendo, está seca, pero este año, no obstante, en el mes de marzo se dieron las condiciones mínimas suficientes para que los flamencos pudiesen establecer una colonia de reproducción aquí en la laguna, es decir, ese nivel de agua mínimo de en torno a unos 30 centímetros, que permite que haya y se formen islotes y sectores de tierra emergidas queden desconectados de la orilla, donde las aves puedan realizar la puesta y al mismo tiempo puedan obtener alimento durante una fase del inicio de la reproducción. Esas condiciones se dieron
entraron aproximadamente unas 13.000 parejas, si bien número lo estableceremos al final del periodo reproductor para reproducirse. Y rápidamente, pues si esto fue a final de la tercera semana de marzo, pues para la tercera de abril los nacimientos, gran cantidad de nacimientos de pollos, que se prolongó hasta finales de mayo, cuando ya la laguna se secó y las últimas parejas, pues evidentemente con laguna seca, dejan la puesta y se marchan. El día a día, como estamos viendo, por un lado tenemos aquí a nuestra espalda casi unos 5.000 adultos que están la mayor parte de ellos dormitando y en una entrada de agua de una depuradora. Los animales ahí se bañan, descansan, algunos buscan alimento, pero la mayor parte están descansando. ¿Por qué? Porque su trabajo, digamos, su desplazamiento lo hacen durante la noche. Es decir, estos flamencos que tenemos a la espalda, la mayor parte de ellos llegaron esta noche pasada para alimentar a sus pollos y junto con otros que regresaron directamente en la misma noche al área de alimentación, y estos quedan aquí descansando, dormitando. Cuando se vaya acercando la tarde, pues comenzará a entrar en actividad, se irán a la colonia de flamencos, alimentarán a sus pollos y la mayor parte de ellos se marcharán esta noche a su área de alimentación y volverán dentro de unos días. Es decir, la situación es esa por parte del adulto y los pollos, que no lo estamos viendo, pero ahora comprobaremos cómo están en el centro de la laguna, en mitad de este desierto de sal, pero que desde lejos lo que aparece es como un gran islote, una gran mancha gris, y ahí se protegen ellos, pues pasando de forma desapercibida de los posibles predadores. Eso es el secreto de la evolución de los flamencos, lo que permiten que puedan ser alimentados por los padres y en mitad de este desierto de sal, incluso cuando los adultos en un momento determinado no encuentren alimento. Es decir, los flamencos, igual que las palomas, alimentan a los pollos con secreciones del buche. Sería, comparándolo con los mamíferos, con una especie de leche que segregan. En este caso lleva parte de plasma sanguíneo, y con esta leche que segrega, entre comillas, que segregan por los buches, los adultos, alimentan a ese único pollo. Entonces, en este caso, digamos, a diferencia de los mamíferos, hay una ventaja. La ventaja es que tanto el macho como la hembra puede cebar al pollo con esas secreciones del buche. Aunque no encuentren alimento, y aunque estos adultos tenemos aquí dormitando, con el simple hecho de beber, a la pues por la tarde podrán alimentar a sus pollos. No necesitan capturar presas, como puede pasar una garza, ¿no? Necesita capturar un pez o un anfibio para alimentar a sus crías. Los flamencos son aves erráticas que no están sometidas a un patrón de desplazamiento norte-sur fijo como podemos establecer para otras aves, ¿no? Como hablábamos de la pagaza pico negra antes, o de la grulla, ¿no? Que la grulla viene en invierno aquí, se marcha a reproducirse al norte de Europa en verano. Pues no, el flamenco es una ave errática, y estos flamencos que tenemos aquí a la espalda, pues algunos de ellos, hemos estado viendo la anilla antes, pues han nacido en Francia, otros son de aquí de Fuente de Piedra, otros de la Marisma de Guadalquivir, y por el seguimiento que se hace de la colonia de reproducción dentro del programa de anillamiento de flamenco, pues también se están controlando flamencos pues que han nacido y han sido anillados en Cerdeña o en el continente italiano. Pues bien, hay que pensar que esta ave, su área de distribución, no hablo del área de distribución de flamencos, sino de los flamencos que visitan Fuente de Piedra, se localiza pues entre Senegal, en el noroeste africano, hasta Túnez, es decir, dentro de lo que es África, ocupando todo el litoral, y en Europa desde Andalucía, Levante español, sur de Francia, Italia, Cerdeña, incluso Grecia. Hay ejemplares nuestros que se han comprobado como reproductores también, o como visitantes en Turquía, y algunas observaciones en Irán. Entonces estamos hablando de una especie que tiene una gran capacidad de desplazamiento. Pensemos que un flamenco de estos puede hacer en una jornada sin parar más de 1.000 kilómetros. Entonces, bueno, evidentemente estamos hablando que de aquí a Francia, a sur de Francia, son 1.200 kilómetros, en una jornada y poco lo tienen hecho. Como decíamos anteriormente, la ley de la reserva de Fuente de Piedra en el año 84, proponía conservar estas lagunas para preservar la colonia de flamencos. 22 años después sabemos que Fuente de Piedra por sí sola es totalmente insuficiente para poder preservar esta colonia de flamencos. Al mismo tiempo no se conservan o no tenemos una buena red de humedales andaluces. Es decir, el flamenco en sí es una de las especies, o la especie más característica, que nos pone de manifiesto lo importante que es la conservación de una red de humedales. Y Andalucía de hecho pues tiene una importantísima red de humedales que se pone de manifiesto, pues por ejemplo, con el número de parejas que se reproducen en Fuente de Piedra. É povo sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é
peroba do cão, é o nó da madeira, Cangá-cambé. é o Matita Pereira, É madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo. é o queira ou não queira, É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida. é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho